Hola, yo soy el doctor Gómez Regalado. El día de hoy vamos a presentar el caso número 7 de una enucleación de próstata. Este es un paciente con una próstata de 105 gramos y vamos a iniciar con nuestra enucleación. Siempre cuando estamos iniciando tratamos de localizar estos pequeños orificios que en la mayoría de las ocasiones los podemos encontrar, tanto de un lado como de otro, y ese es el sitio donde es más fácil realizar el corte e iniciar nuestra disección. Vamos a iniciar nuestro corte lateral colocando nuestra fibra a las 5. ¿Sí? Entonces vamos a ir, ¿qué tan profundo tenemos que ir? Nosotros vamos a ir localizando dónde está ese plano, el cual se separa. El, la importancia de colocar la fibra a este nivel, a las 5, es que si la fibra la colocas más hacia las 6, cuando trates de hacer el corte, te puedes ir muy profundo y ver ese tejido esponjoso que se localiza. Una vez que ya tenemos nuestra disección, vamos a ir hacia la parte de atrás y vamos a localizar dónde está nuestra B, que siempre se hace, y vamos a ir hacia la parte de arriba. En esta parte solamente cortamos la mucosa, ¿sí? No hacemos la white line, ¿sí? Solamente aquí vamos cortando mucosa, mucosa, mucosa. Esto con la intención de liberar nuestro esfínter de una manera temprana. Y esto va a favorecer en las tasas de continencia de nuestros pacientes. Posterior a que hicimos ese corte, vamos a buscar dónde es el sitio donde tenemos que subir. Es bien importante localizar para no dejar adenómeros en la parte posterior. Entonces, como podemos ver, aquí es el sitio donde vamos a subir, hacemos el corte y avanzamos hacia la parte de arriba. Ahorita es importante liberar esa parte para permitirnos hacer espacio para ir hacia la parte superior. Vamos a ir un poco hacia adelante, hacemos el corte, vean qué bonito se ve ahí el plano. Esa es una de las ventajas de las próstatas de más de 100 gramos, que tienen un muy buen plano. Aquí vamos a ver y vamos a cortar para que no queden adenómeros y no quede tejido que posteriormente pudiera obstruir al paciente. Vamos a ir a la parte de arriba, a la parte de arriba, ¿sí? Para que se pueda hacer una buena liberación del ápex. Vamos a ver cómo está esta parte, esas fibras que son unas fibras que son verticales y que si no se cortan de manera adecuada van a estar jalando todo el tiempo el esfínter. Pero podemos ver aquí cómo se hace esa circunferencia perfecta y dónde nos marca exactamente dónde tenemos que hacer el corte. Es bien importante este corte en esa parte profundizarlo porque si no nos van a quedar fibras que no nos van a dejar avanzar. Vamos hacia el otro lado, vemos dónde están nuestros orificios y hacemos el mismo movimiento pero ahora con nuestra fibra hacia las 7 de la tarde. Y una vez que ya iniciamos ese movimiento de nucleación, aquí es la única parte en la que podemos apoyarnos de algún movimiento mecánico si de repente el plano no está muy claro o inclusive si quieres hacer una mejor disección, pero es en la única parte en la que se hace este movimiento. Otro tip es que si en esa parte no te libera bien, puedes ir 1 centímetro hacia adelante y la verdad es que te va a liberar. Como podemos ver en esta parte, hicimos ahí el movimiento mecánico y ahora vamos a ir en la parte de atrás a ver dónde se hace esa V perfecta, ¿sí? Y dónde nos dice el plano que tenemos que subir. Recordemos que ese corte de la parte de atrás es sobre la mucosa y vamos a ir buscando esa parte que nos permita alcanzar el corte que teníamos previamente. Ahí ya está prácticamente cortada toda nuestra mucosa y eso nos va a permitir hacer una nucleación donde podamos estar muy tranquilos porque nuestro esfínter ya quedó en la parte de atrás. Entonces continuamos con nuestro corte y vamos a empezar a hacer esa liberación, ¿sí? De nuestra próstata de manera ordenada. Entonces vamos a liberar los laterales y vamos a ir subiendo poco a poco, poco a poco. Liberamos lateral y nos vamos a ir a subir un poco. Esto es bien importante, dedicarle el tiempo suficiente a esta parte de arriba, debido a que en las próstatas de gran volumen, esta parte
es difícil de alcanzar porque las próstatas son más largas, ¿sí? Entonces, habitualmente quedan estos em, fragmentos de tejido, aquí como vamos a ver que lo vamos a cortar, para que nos permita movernos de un lado a otro, de un lado a otro, porque en ocasiones si tú avanzas te va a dejar moverte de un lado a otro, pero estas fibras quedan agarradas en la parte posterior y entonces al momento que quieras liberar tu próstata hacia la vejiga no te va a dejar. Entonces aquí podemos estar viendo, ¿sí? Cómo nuestro objetivo es llegar hacia el otro lado. Entonces, en esta parte de ese lado todavía no se ha conseguido liberar y alcanzar ese plano que deseamos para movernos de lado a lado. Entonces es cuestión de paciencia. Si un lado no nos da el suficiente orientación, podemos regresarnos hacia el otro lado, avanzar un poco en la parte de abajo y vean cómo se va blanqueando y cómo se va separando nuestro adenoma. Esto es bien importante, darle también el tiempo para que coagule y entonces de esta manera tener una enucleación más limpia. En ocasiones no es posible porque los vasos se están jalando y entonces es mejor regresar por ellos después, ya una vez que hayas avanzado. Aquí, si lo notaron, hicimos un pequeño paso hacia atrás y ese pequeño paso hacia atrás nos permite el hecho de que cuando vayamos subiendo y avanzando nuestra nucleación, no nos esté quedando tejido en la parte de atrás. Y entonces aquí vamos a cortar ese tejido de las 12 para alcanzar nuestro otro lado. Es bien importante que tiene que avanzar sin fuerza, porque si tú lo quieres forzar, vas a caer inmediatamente a la mitad de tu lóbulo, ¿sí? Y en vez de estar haciendo un side to side, vas a estar cayendo a las 12 y te vas a desesperar. Entonces aquí es donde ya empezamos a cortar, vemos como esta parte de la próstata estaba como multinodular, ahí tenía dos planos y entonces seguimos nuestro corte y tú vas haciendo tu mapa mental. La verdad es que una de las cuestiones o de las que sí de los principios que se deben de seguir es precisamente el hecho de hacer ese mapa mental, porque en ocasiones en la parte de arriba el flujo está muy comprometido y entonces dices, bueno, ¿cómo llego o cómo hago ese corte de manera horizontal? Se fijan en esa parte que estaba multinodular, estaba quedándose unos nódulos ahí en la parte de arriba, pero vean cómo los vamos a cortar. ¿Para qué? Para avanzar nuestra próstata de manera simétrica. Cuando tú regresas, siempre se observa ese plano donde se observa cómo se adhiere y literalmente se forma una línea donde te dice corta aquí. Donde tú te veas ahí que se ve que se está jalando, ahí es el sitio donde tienes que hacer tu corte. Y tienes que ir viendo, dejando que el efecto del láser de Olmio haga sobre tu tejido y tiene que irse cortando y avanzando sin hacer esfuerzo, ¿sí? No tienes que estarlo empujando, a pesar de que ya atrás tenemos liberado el esfínter, pero eso te va a hacer que no vayas a tener algún accidente porque vayas a perforar después por hacer fuerza excesiva en tu tejido, porque de repente cuando nos estamos iniciando en el mundo del HOLEP, vemos que se separa el tejido y creemos que el tejido se separa con fuerza. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se hace esa parte, ese otro plano. La próstata es como, tiene como capas de cebolla, entonces si tú lo empiezas a empujar de manera frontal, la misma forma de tu rectoscopio, de tu camisa, con la baquelita, va a levantar esa parte y va a hacer que hagas otro plano. Entonces, por eso lo mejor es que lo agarres. Vean ahí cómo vamos de una manera lateral y empezamos a hacer ese corte. Sí, recordemos que todavía no liberamos el verum montanum. La verdad es que lo liberamos ya en una fase más tardía. Eso para poder identificar cómo va a ser de plano a plano, pero ya cuando lleguemos a esa parte lo explicaremos muy bien. Aquí vamos a ver cómo vamos subiendo. Sí, vamos ahí despacio para que se vayan coagulando esos vasos. Vamos a subir y aquí hacemos un pequeño paso para atrás que apenas se identifica, pero ese pequeño paso hacia la parte de atrás nos permite el hecho de estar identificando que no se nos quede tejido
en la parte posterior. Aquí, como pueden ver, ya pudimos alcanzar ese plano que estábamos tratando de identificar desde un principio, pero con esa parte que estaba multinodular no nos dejaba. Entonces esa es la ventaja de hacer la enucleación en bloque, que como tenemos una referencia del otro lóbulo, sabemos si por un lado no nos da, podemos hacer toda la circunferencia y entonces empezar a hacer el corte. Entonces aquí vamos a empezar a cortar, 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 cortar para hacer mucho más fácil identificar ese otro plano que hicimos. Ahí donde apuntamos es porque es justo donde la próstata empieza a dar vuelta. Entonces vamos hacia la parte de arriba, hacemos ese pequeñito paso para atrás y yo ya hice mi mapa mental y sé exactamente qué distancia tiene, y entonces lo que me va a permitir esto es que no avance más allá de eso. Ven cómo se ve ese plano cuando yo me acerco, que está adherido entre la cápsula y el adenoma. Es justo ahí donde tienes que estar cortando. Ahí también es donde empieza a dar vuelta esa parte de los pilares que están cerca del cuello de la vejiga. Es bien importante identificar dónde están estos pilares, porque es muy fácil irse em, por afuera de ellos, y es cuando empieza a dar vuelta la próstata, tú empiezas a ver grasa, ¿sí? Y entonces eso ya empieza a hacer que tú empieces a estar más intranquilo al momento que estás trabajando. Entonces, y ir de una manera ordenada, 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 y hay que recordar que una de las cosas del JOLEP es realmente saber por dónde no ir. Si no estoy seguro de cuál sea mi plano, por, puedo, puedo ir hacia el otro lado. Recordemos que tenemos dos, puedo ir hacia el otro lado, avanzar de aquel lado. No necesariamente tienes que avanzar solamente de un lado. De hecho, en esta técnica, lo ideal es que vayas haciendo ese movimiento de lado a lado. Aquí si se fijan en la parte del techo, ¿sí? Cómo lo estábamos emparejando. Sin embargo, cuando llegas a esa parte, sí, yo recomiendo que es mucho más fácil llegarle por los laterales a la vejiga, sobre todo cuando son sus primeros casos, porque eso es una de las cosas que luego dicen, bueno, ¿y hasta dónde tengo que hacer mi corte? O si ya me pasé, no me quiero ir muy adentro para no meterme en el detrusor o en el retius. Entonces, Em, ahorita vamos a ver cómo entramos por la manera lateral, mientras la vamos liberando de la parte de abajo, y eso es bien importante antes de seguir arriba, liberar abajo, 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 ¿sí? Para poderlo ir de manera simétrica y que si ya tengo liberado arriba, también tenga liberado abajo. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas solo a la parte de arriba y ya abres tu vejiga y ya quieres terminar y quieres irte abajo y resulta que todavía tienes mucho tejido. Aquí es la parte en la que vamos apenas a cortar el verum montanum. ¿Esto por qué lo hacemos de manera tardía? Porque ya tenemos identificado los planos de los dos lados y esto nos va a permitir entonces que saber qué referencia usar, de qué lado ir. ¿Por qué? Porque recordemos que este tejido del verum montano es un tejido fibroso, no es un tejido que se nuclea, es un tejido que se está cortando y cortando y cortando. Entonces lo hicimos de esta manera porque cuando lo haces de manera inicial y también con el lente en 30 abajo, es mucho más fácil meterte a los conductos eyaculadores y es el mismo tema que cuando ya tienes una perforación, ya estás haciendo una nucleación ya no tan a gusto, sino que ya quieres terminar para evitar que el paciente se infiltre o para que no se le haga una lesión más grande. Entonces aquí ya hicimos un solo plano, vean cómo caminamos de lado a lado, caminamos de lado a lado, y ahora vamos a empezar a identificar dónde están esos pilares laterales. Pero ya una vez que está bien conectado en la parte de abajo, ¿sí? Si se fijan cómo empieza a abrirse y a irse ese plano, ese que el famosísimo Beautiful Plane, ahí le damos coagulación a ese vaso, y aquí recordemos que esa parte que vemos aquí son pilares, por eso se ve así, que no se nuclean, se tienen que cortar, pero tú tienes que ir haciendo en tu cabeza esa mapa de la próstata. En ocasiones, vasos como este son difíciles en ocasiones de coagular, en esta ocasión sí se pudo, pero es bien importante que si el vaso eh, no se puede coagular, ve al otro lado de la próstata y con la misma presión del lado contralateral del óvulo va a dejar de dar. Entonces aquí vamos haciendo esa disección en la parte superior,
Sin embargo, cuando vayamos a entrar a la vejiga, la vamos a tratar de localizar por esta parte, ¿sí? Esta parte lateral, debido a que una de las cosas que más difícil se hace de esta técnica es el hecho de decir cuánto me falta por llegar a la vejiga. No me he pasado, no voy muy arriba. La verdad es que tú siempre que vayas por el lateral, es muy difícil que te vayas a la parte de arriba. Miren cómo iba en la disección allá arriba y es muy fácil irse por allá, llegar al detrusor. Y entonces es cuando tú estás haciendo las enucleaciones y el que habitualmente da los cursos ya lleva muchas y no está pasando sobre todo el tip este de que el resectoscopio en ese momento tiene que ir, ahí está ya la vejiga, tiene que hacer una inclinación hacia abajo para precisamente en vez de ir derecho por el detrusor, vean aquí vamos a hacer hacia atrás para que vean la diferencia de un plano y otro. Y entonces vamos a terminar de cortar, pero exactamente ya tenemos nuestra referencia, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante, porque como les digo, una de las cosas que más difícil en esta técnica es realmente el saber en esa parte del techo hasta dónde, ¿no? Porque muchas veces también ya nos desesperamos de que avanzamos, avanzamos, avanzamos y nada más no se ve la vejiga. Ahí lo que les sugiero es eso, que trabajen por los laterales para que pueda ser más fácil el hecho de no causar un daño y no perforar al paciente. Aquí ya empezamos a abrir la vejiga. La verdad es que aquí cambiamos a una energía de 100 watts. Habitualmente nucleamos con 63 watts. Y aquí hacemos 100 debido a que queremos aumentar el tema de la hemostasia. Vamos, si ven esta mucosa, no tiene que quedar así, hay que cortarla porque luego también se infiltra. Si localizas un vaso, hay que tratar de coagularlo, ¿sí? Si no se puede, la verdad es que hay que seguir con la enucleación y regresamos por él, ya que no esté nuestra cápsula tan jalada. Entonces ahora vamos a identificar en los laterales y vamos a ver de dónde se adhiere, como vamos a ver en esa parte de ahí. Pero ya tenemos nuestra referencia de dónde está abierta nuestra eh, próstata. Entonces en esta parte vamos a hacer el corte y vamos a ir uniendo y uniendo y uniendo y vemos cómo este es un pilar y cómo se ven esas fibras que se jalan. Esas fibras es porque es un pilar y no se va a nuclear, ¿sí? Muchas veces las queremos enuclear, pero no se puede. Aquí hacemos unas incisiones de relajación sobre la cápsula. Fíjense que ya no voy sobre la adenoma, voy sobre la cápsula y esto me va a permitir liberar espacio y el hecho de poder entrar con facilidad con mi elemento de trabajo. Sí, pero ya tengo también mi referencia hacia dónde me voy a dirigir. Si se fijan ahí, se me hacía en la corte pasado que era muy profundo y entonces veía hacia dónde está mi vejiga, porque ahí también empieza a dar vuelta. Entonces es en esa parte ir poco a poco, sin ejercer mucha presión ahí sobre esos laterales del cuello. La verdad es que tenemos que ir haciendo una disección ordenada y poco a poco nos va a ir dando mayor espacio para movilidad de nuestro elemento. Vamos a buscar la parte inferior para poder ir haciendo esos cortes. Aquí una vez más nos acercamos y vamos a hacer esas incisiones. Fíjense cómo hacemos esas incisiones sobre la cápsula. Una de las preguntas que de repente surgen es, bueno, ¿hasta dónde sé dónde cortarla? La verdad es que la puedes cortar ya teniendo tu referencia, la puedes cortar hasta que no se vea grasa. ¿Qué tanto espacio necesitas? El suficiente para que tú sientas en tu resectoscopio que el movimiento que estás haciendo es lo suficientemente cómodo para no ejercer presión. Y aquí vemos cómo se empieza a hacer ese corte, inclusive cómo se empieza a bajar la próstata. Sí, este corte lo hacemos de manera ordenada y no lo hacemos de adelante hacia atrás. Esto debido a que en ocasiones cuando los meatos están muy cerca, si tú haces el corte ya, los puedes dañar. Entonces aquí vemos la misma manera donde está sostenida esa parte y aquí vamos a adelgazar para poder ir hacia la parte de adelante. Vemos que ahí está adherida y eso es bien importante el hecho de poderla liberar sin tensión, porque si hacemos tensión recordemos que esa es la parte más débil de este
del sitio donde estamos haciendo nuestra enucleación y entonces podemos llegar a abrir en esa parte el cuello y ya vamos a ver entonces grasa. Ahí vemos cómo no me deja entrar lo suficiente. Tendría que estar haciendo fuerza o agarrarlo desde la parte anterior. Entonces voy a empezar a hacer esos cortes laterales para que se genere el espacio y yo pueda ir hacia la parte de abajo sin estar empujando. Y aquí vamos a estar cortando, cortando, cortando esos laterales, cortando y ya veo hacia dónde está mi cuello. Aquí entonces ahí lo marcamos cómo vamos a hacer ese lateral hacia un lado, hacia un lado. Y ahorita en un ratito vamos a entrar a ver dónde está nuestro método. Lo que queremos hacer es liberar muy bien esta parte. La verdad es que yo sé que todavía no le he cortado muy profundo. Vean ahí todo lo que me faltaba, pero prefiero hacerlo en una manera tardía. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de no lesionar el meato. Ahora vamos a buscarlo y vean dónde está mi meato. Y de ahí voy a hacer un movimiento lento hacia la parte de atrás para ver qué tanta distancia tengo. Entonces vamos a ir hacia el otro lado para tener una liberación simétrica. Y entonces vamos a buscar de dónde está herido el plano y vamos a estar cortando, 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 cortando. En la parte de abajo tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes que tienen lóbulo medio, porque esos pacientes en esa parte del lóbulo medio, la verdad es que se va muy bonita la disección y entonces cuando dices soy buenísimo, pero lo que pasa es que no hay una cápsula verdadera y entonces puedes trigonizar al paciente. Aquí seguimos haciendo esa liberación ordenada, ¿sí? Y entonces vamos a ir viendo cómo y qué tanto cortar para evitar trigonizar al paciente. Una vez que tengamos acceso a ese lateral de ese lado, ya vamos a hacer cortes más profundos. Aquí lo que estamos haciendo es delimitar y hacer simétricamente todo el piso, debido a que como ya habíamos abierto aquel lado de la vejiga, si no terminamos esta parte, cuando abramos el otro lado, vamos a pensar que ya es momento de liberación y pueden pasar dos cosas. Una, que empieces a jalar mucho y la otra es que dejes tejido en esa parte de ahí. Entonces, vamos a ir al lateral. Recuerden que ese lateral no lo habíamos trabajado de la misma manera del otro. Entonces, ahí vean cómo se abre desde los laterales, que era lo que les decía, que si de repente no llegan, en el lateral tienen que llegar sí o sí. Es muchísimo más sencillo que en la parte de arriba, sobre todo para cuando te vas iniciando en estos procedimientos. Lo mismo hacemos esas incisiones de relajación, que tanto es que no se vea grasa y que tú sientas que tu equipo se mueve de una manera fácilmente. Vamos a hacer esos cortes y como les digo, no hacemos esos cortes hacia abajo debido a que es una de las principales maneras en las que tú puedes lesionar un meato. Pero todo ese tejido, toda esa cápsula, sí, la podemos cortar sin ningún problema para generarnos el espacio. La ventaja es que ya tenemos muy bien identificado este plano y tenemos muy bien identificado nuestro punto de referencia, que es la vejiga. Entonces vamos haciendo ese corte, ese corte, ese corte hacia adelante. Y entonces aquí vamos a voltear un poco nuestro resectoscopio para ver si le podemos hacer un corte anterior a este cuello. La verdad es que lo avanzamos mucho y también tiene un lóbulo medio que no nos va a dejar hacerlo. Nos podríamos meter por la parte interna de la próstata. Sin embargo, creo que está bien disecada, entonces vamos a entrar por la parte de abajo. Esa técnica la hacíamos mucho cuando hacíamos low power. En el de alta energía, la verdad es que si se están iniciando es una buena manera de hacerlo, solamente no tenemos que haber liberado tanto porque ya prácticamente está suelta nuestra próstata. Entonces vamos a continuar. Vean cómo se ven esas fibras que se jalan. Ahí es donde te dice corta aquí, pero es bien importante cortar y no jalar, porque si tú estás jalando, 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 va a llegar el momento en el que va a aparecer ahí una perforación por la presión que le estás ejerciendo a esa parte. Entonces lo mismo para esos cortes. Ahorita que la profundicemos un poquito más, vamos a ir a buscar el meato de ese lado. Siempre es importante el hecho de estarlos viendo. Yo la verdad es que soy un obsesivo de los meatos porque
Me encanta como el hecho de saber qué tan lejos están. No hemos tenido hasta el momento una sola lesión de meato, eh, precisamente por esa obsesión de entrar, ver, irnos hacia atrás. Y entonces vamos a empezar, ya que tenemos ahí, miren ese límite del cuello, sí, que lo mismo habíamos hecho del otro lado. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro corte de manera horizontal. El hecho de nosotros hacer ese corte de manera horizontal nos va a permitir que en estos pacientes que tienen lóbulo medio no los trigonicemos. Entonces, al momento de no trigonizar ese paciente, este, le va a disminuir mucho el tema de la isuria. Y el porcentaje de esclerosis de cuello también baja demasiado cuando hacemos estos cortes y que no queda denudado el cuello. Si se fijan, estoy haciendo el corte, ese es el corte del lóbulo medio, sí, pero todo es en horizontal, 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 y eso nos va a permitir hacer un corte muy seguro para no lesionar ninguna estructura que esté dentro. No nos gusta luxar la próstata debido a que es más difícil el hecho de cortarla e identificarla. Vamos a ir hacia el otro lado. Esta fibra, recuerden que tiene autoconsumo, por eso pareciera como que si se va metiendo la fibra, pero está programada para consumirse sola. Entonces, aquí vamos a hacer, miren, ya tengo aquí mi referencia del cuello. Vean cómo salí ya al otro lado donde estaba, pero voy de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, y siempre de manera horizontal. Entonces, eso me va a permitir que mi cuello quede muy preservado y no tengamos necesidad de estarle haciendo cortes extras para que no se esclerose el cuello. Vamos a ver si está totalmente liberada y aquí vean cómo se identifica ese tejido que está todavía agarrando en la parte media. Lo único que tenemos que hacer es corte horizontal, horizontal, y entonces aquí está la parte media de la próstata. Ya terminamos y la vamos a aventar a nuestra vejiga. Entonces, fue una cirugía muy bonita, la verdad es que en un tiempo muy, muy corto, y espero que les hayan servido los tips and tricks. Veamos aquí cómo quedó el esfínter. La verdad es que es un esfínter súper preservado, muy bien. Este tipo de pacientes, la verdad es que recupera la continencia de manera inmediata. Bueno, nos vemos pronto en un caso más. Hasta aquí quedo yo a sus órdenes.